el dinero entonces para pagarle a los indios si no tributaban al rey? ¿Quiénes? Los conquistadores. Voy a ver si entendí su pregunta. El conquistador tiene su hacienda. Ajá. Ahí en su hacienda necesita mano de obra. ¿Qué es Sí. lo que hace? Recibe a los indios para que trabajan su tierra. El conquistador genera riqueza con ese trabajo del indio, como cualquier empresa, genera riqueza, pagan los salarios al indio, el indio se lleva su paga, con la cual le va a pagar al alcalde indio para que éste se lo dé al rey y a los encomenderos, y con lo que el conquistador genera de lo que produjo el indio, va regularmente materias primas, va a producir materias primas que las va a mandar a España. Con eso genera riqueza para poder pagar los impuestos a la corona española. No sé si respondí bien a su pregunta, Hamilton. Como ver ahorita en la actualidad, una empresa Correcto. anónima y Es, aquí entra la SAT. es correcto, correcto. Ok, ok, ya es el... Y como para que vayamos entendiendo mejor, sí, Miguel. Lick dijo usted hace un ratito que eran 600 hombres indios. Aquí no contaban las mujeres. O sea, el pueblo estaba conformado los 600 y sus esposas y niños, ¿o cómo era todo? Sí, es correcto. Cada pueblo, 774 pueblos de indios. Cada pueblo conformado por 600 indios hombres y sus esposas e hijos. Correcto, Ismael, buen cálculo hizo, ¿eh? Es correcto, miren. Buen dato. Sí, Miguel. Ya listo, claro. Gracias ahí por el dato. Perfecto, entonces ahí vamos. Y Hamilton, espero que sí haya resuelto bien la duda. Es correcto, así es como funcionaba, como cualquier empresa. Sí, licenciado, muchas gracias. Desde ahí empezaba a funcionar así. La cuarta obligación es que el indio tiene que hacer trabajo gratuito, mejorar la infraestructura, caminos, ciudades. Yo siempre doy un ejemplo cada año porque miren, esto es histórico, va a ser lo mismo porque son los hechos del pasado. Allá en mi pueblo, en Huehuetenango, hay unos pueblos que hay unos puentes que no se caen ustedes. Así venga el huracán, que venga, pasa el río, lo pasa encima y nada, que se lo llevan. Es por el sudor y trabajo de los pueblos de indios. Entonces la cuarta obligación, ese trabajo, obligados a la religión católica, era su quinta obligación, todo pueblo tenía su iglesia, y por último, obedecer las órdenes del rey. Están obligados a cumplir el puente de los esclavos, correcto, Patricia. Buen ejemplo. Bueno, vamos rápido ustedes porque me estoy quedando muy lento. 600 indios hombres, ya lo dijimos. Las funciones de los pueblos de indios, eso no nos vamos a detener tanto. Esto sí. Trabajo forzado a los indios mayores de 18 años. A los que preguntaban, obviamente, llevaba a su esposa. Y recuérdense que antes no había televisión, entonces por eso incluso algunos todavía, nuestros papás, sin ir tan lejos, todavía era de aquellas familias numerosas. 6, 7 hermanos. Entonces acá los muchachitos ya a los 18 años ya tenían su esposa, ya tenían sus hijos. Correcto, Violeta, 12 hermanos, dice, ¿ya vieron? Surge la conveniencia de los conquistadores y los españoles. Los indios, ojo con esto, los indios trabajan una semana por mes de forma rotativa. Los indios trabajan una semana por mes de forma rotativa. ¿Cómo así? Habían 600, incluso la esperanza de vida no sería muy alta en los años de 1500, correcto. Hay 600 indios hombres en cada pueblo. De estos, para que vayan en el mes, el repartimiento fue de la siguiente manera: 150 hombres van a ir a trabajar cada semana
a las haciendas de los conquistadores. O sea, un indio va a ir una semana por mes a las haciendas. Lo que quiere decir que le tenían, ¿por qué digo le tenían? Porque en teoría le tenían que pagar $1 por día, lo que equivale a $5 por semana. $5 por semana. Y ahorita cualquiera me va a decir, mire, Lick, pero está diciendo que le van a pagar reales al pobre indio y él tiene que pagar pesos. ¿Cómo así? Vamos a ver. ¿Cuántos reales son equivalentes a $1? 8. 8. Correcto, pero en teoría también eran solo $5 al mes. No, Isabel. ¿Cómo así, Isabel? ¿Podría activar su micro? Porque solo trabajaban una semana. Sí, solo trabajaban una semana, pero ojo, siempre ha habido explotación. ¿Cómo así? Miren ustedes, ¿cómo es posible que haya explotación? Denme un segundo, chicos. Siempre ha habido mucha explotación, por lo cual el indio tenía que caminar unas grandes cantidades, unas largas distancias para poder llegar a trabajar a las haciendas. Trabajaba de lunes a viernes, porque los otros días era mientras que caminaba hasta 10 leguas, sí, muy bien, 10 leguas y grandes cantidades que tenían que caminar, llegaba tarde. Llegaba un día lunes, 9 de la mañana, 10 de la mañana, qué sé yo, ese día ya no se lo pagaban. El viernes salía temprano, ya no le pagaban. Con suerte le iban a pagar 3 reales. Pero aquí viene la otra parte, la explotación. Esto ya lo vieron todos. Les van con las cosas que cole. Bien, ya vieron, si están en la jugada. Muy bien, Celia, a ese punto iba. Porque como es repaso, para asociar todo, porque esta es una historia que va de forma cronológica. El corregidor, del cual ya explicamos que era ese comerciante, el corregidor cuando traía, imaginemos, guantes de seda, machetes, asadones, tenía pactado ya con el encomendero, con el conquistador, que para explotar al indio, le vendían esas herramientas, esos enseres al indio y lo endeudaban. Y al final ya no le terminaban pagando. El indio terminaba con 3 machetes, 4 pares de botas, guantes de seda. ¿Para qué lo quería el indio? Pero aquí era otra manera de explotarlo. También Byron le ponían grandes trabajos para no pagarles. Mire, siempre explotaba el indio. El indio debía acumular esos 8 reales durante el semestre. A veces no los juntaba, pero eso sí, nunca dejó de trabajar. Si no pagaban los 2 pesos, eran llevados a las cárceles, por eso estaba la cárcel, eran llevados a la cárcel y los ponían a hacer el trabajo gratuito. Los ponían a trabajar las carreteras, a remozar las iglesias, la municipalidad. Entonces era la manera de cómo explotar al indio. ¿Sí se está entendiendo? Bastante claro, Lick. Bueno, Muchas gracias. Lick, gracias. Lick, todo claro. Todo claro. Lick, disculpe, usted está diciendo que 8 reales equivalían a $1. Es correcto. Gracias. Sí, me asustó hasta cómo me lo preguntó. Con gusto, La Patricia. verdad que sí. ¿Por qué, Lick? Tan fea tengo mi voz. No, fue así como... No, pero está bien. Lo importante es que yo sé que ahí están, no se han dormido, no los he aburrido y vamos un poquito corriendo porque es repaso. Esto ya lo han visto, solo vamos refrescando
Entonces tenemos claro esa parte, ya vimos cómo explotan al pobre indio. El indio, cabal, de modo serio, esa era entonces veníamos y encontramos que hay 3 clases de tributo, pero si trabajan en las haciendas, les brindaban alimentos o tenían que salir de su paga. Esa es una muy buena pregunta. El indio siempre ha trabajado con su dieta básica. Eso lo vimos en el primer parcial, ¿se recuerdan? Los de mis salones, la manita. Y que le llamamos la dieta de la desnutrición. ¿Y por qué le llamamos la dieta de desnutrición? Porque hoy en día se mantiene. Ellos llevaban su comida. No. 8 reales son el equivalente a 1 peso, porque el indio tiene que pagar 2 pesos al año. 1 peso el 24 de junio y el otro el 24 de diciembre. Día de la Natividad. Perfecto, 100 puntos. Bueno, y lo que les estaba diciendo, y esa es una muy buena pregunta, llevaban sus tortillas con su frijol, porque la dieta era estos 5, maíz, frijol, chile, cacao y calabaza. Esa era la alimentación, tristemente. Y hoy en día, aunque usted no lo crea, como le dicen, tristemente en el interior de nuestro país, todavía hay familias que viven con eso, maíz y frijol. Por eso somos de los primeros lugares a nivel mundial con la desnutrición crónica en nuestros niños, que llora sangre. Y ayer en la noche esas injusticias, ¿verdad? ¿Para qué me enojo? Sigamos con el repaso. Lo que hicieron en el Congreso ayer en la noche, ¿verdad? Pero bueno, entonces 3 clases de tributos también tiene que dar el pobre indio, ese indio común, ese siervo libre tributario del rey. El próximo semestre doy Mercadotecnia 1 en la Escuela de Administración de Empresas, para los que van a administración. Daban en especie, todavía con eso tenían que dar de su poco maíz y su frijol que trabajaban, su fuerza de trabajo, obviamente, que iban a trabajar, el trabajo gratuito, y con el dinero que tenían que pagar. Pago en reales, no en pesos. Una manera de explotar. El primer abuso de la corona que no favorece a los indios. ¿Por qué no los favorece? Porque no les pagaban, o sea, no les iban a dar el peso porque ya lo iban a tener. Es que imagínense, o sea, visualicemos ese momento tan crítico para el pobre indio. ¿Por qué? Porque no le pagan en pesos para que no pueda pagar totalmente ese peso, lo metan a la cárcel. Al meterlo a la cárcel tiene que ir a dar trabajo gratuito, tenga que dar trabajo semigratuito en las haciendas, o sea, explotación total, siempre explotado. Y también los otros que ya venían con lo de la corrupción que hablamos, ¿verdad? Un acuerdo, yo me imagino, yo se los explico así, ¿verdad? Pero me imagino que el negocio entre el corregidor con el encomendero, de decirle, mira, te voy a vender a 2 reales este machete, vendéselo en 5 reales al indio. Venía se lo pagaba el conquistador, el encomendero al corregidor, le pagaba sus 2 reales por un machete, y el indio le decía, mira, en vez de pagarte te voy a dar un machete que vale 6 reales, lo equivalente a esta semana y la del próximo mes. Entonces, con suerte iba juntando sus 2 pesos al año el pobre indio. Bueno, me pico hablando de usted. Y entonces así. Los controles que lleva el indio. Miren que aquí ya llevamos como unas 20 preguntas. Piensen ustedes como licenciados, que ya van, poquito les falta. ¿Cuántas preguntas ustedes podrían sacar de aquí? Que les duele la mente ahí. ¿Qué es lo que hace el indio? El alcalde indio. El alcalde indio lleva el control de los nacimientos, de las defunciones y el libro de casamientos. Lleva esos controles. ¿Por qué? Porque era como antes. Yo creo que aquí ya ustedes, como ya son de la generación de cristal, no, ustedes son millennials. Pero ustedes ya no vieron que antes en la municipalidad, ahí tenían el registro de todo, en unos grandes libros.
A mí todavía me recuerdo que me sacaron mi fe de edad, porque antes era la fe de edad, y decían libro, folio y tal, pero había que ir a buscarlo en un gran librón. Era por eso, porque antes en la municipalidad se llevaban esos controles y los llevaba el alcalde indio. Miren, por eso, todo eso ahora viene a hacer clic, ¿verdad? Todo eso, pues solo el alcalde no va a pagar tributo, de ahí todos tienen que trabajar. Bueno, Pues no ha cambiado nada hoy en día, ¿vale? exacto, yo siempre he dicho eso en la clase, pues no ha cambiado mucho, tristemente. Bueno, siervo libre tributario del rey logra juntar su pesito y se lo va a pagar al alcalde indio. El alcalde indio cobra para distribuirlo. Si es de los 574 pueblos, se lo va a pagar al rey, lo que recolectó de todos los indios. Ahora bien, si es el alcalde indio es de los 200 pueblos de encomienda, ese tributo que logró acumular de todo el pueblo se lo va a llevar al encomendero. Ese encomendero, algo así como el tesorero, muy bien, Dan, importante es que lo entiendan, como el tesorero. Solo es el que va a cobrar, va a cumplir la función de cobrar para luego llevárselo ya sea a la corona española, a los 574 pueblos de indios, o bien a los encomenderos de los 200 pueblos de encomienda. Gracias, licenciada. No, a la orden, con gusto. Nick, ¿Qué manda? o sea que se puede decir que el encomendero es un intermediario entre el rey y los alcaldes. No. El encomendero es el conquistador. Ese conquistador que salió afectado con la aplicación de las leyes nuevas. Y como amenazó con despoblar, y hizo la propuesta de la nueva encomienda y nuevo repartimiento, pues su beneficio fue de que ellos iban a cobrar el pago de tributo de 200 pueblos. Entonces ellos reciben, así como el rey recibía de 574 pueblos, 200 pueblos de encomienda le van a pagar ese tributo, o sea, ese dinero de todo lo que se juntó a esos encomenderos, que son los conquistadores. Como usted dijo en un principio, 574 realengos y 200 encomenderos. Va, tantos conquistadores. Y entonces yo aquí lo llevo, aquí me voy a salir un poquito, pero es bueno, ¿verdad? Para que nos quede así bien claro y no nos queden lagunas de qué es lo que pasó y revivamos el momento. Yo imagino que ¿cuántos podían caber en los barcos? ¿Cuántos vinieron? 150, imaginemos 150. Entonces, y el rey dio 200 pueblos de encomienda, o sea, 200 pueblos de encomienda iban a pagar el tributo no al rey, sino a los conquistadores, a los encomenderos. Y les vamos a llamar encomenderos porque van a ser beneficiados con cobrar el tributo de esos 200 pueblos. Por eso es que dice que algunos encomenderos cobraron de 1 a 2
pueblos de encomienda. No sé si me expliqué bien o los perdí un poquito. Entonces ahora En pocas mire, pues, palabras, el la encomendero duda es que me surge aquí. sinónimo de conquistar. Espera. Primero Mario y luego Jeremías. Sí, Mario. Entonces, la duda que me surge aquí, o sea, yo no lo tenía relacionado así, es ¿quién le hacía llegar el tributo al rey? El alcalde indio. O sea, él tenía el contacto directo con el rey, por decirlo así. Con los que hacían valer los intereses de la corona, sí. Ah, ya, ahora sí ya entendí. Es que ahí me estaba confundiendo yo. Por eso yo lo sería como intermediario. Entonces, no, o sea, no era nada que ver. O sea, los encomenderos se encargaban de los 200 pueblos y eso era para ellos. Correcto. Okay, ahí okay. Es correcto. Licenciado, aunque también, recapitulando eso, también todo fue disminuyendo, como veíamos, como se nos comentaba, el número de los encomenderos, ya que por eso usted nos recalcaba de que eran solo los que no fueran indios, ya que como hasta la tercera generación creo que llegaba, ¿verdad?, de que podían cobrar tributo, pero me acuerdo que usted nos hacía el énfasis de que solo eran indios, porque como también ya se empezaron como que las mezcolanzas, por decirlo así, ¿verdad?, entonces donde no podían los criollos, sino que solo puros españoles, por decirlo así, ¿va?, que se podían encargar de cobrar el tributo. Sí. Miren, no se me vayan a perder. El encomendero son los conquistadores, pero va a recibir nombre de encomendero porque va a recibir el pago de tributo de los pueblos de encomienda. Por eso se le llama encomendero. Ellos se quedaban con ese tributo. ¿Cómo, Violeta? Ellos eran como los tesoreros de los conquistadores. Ellos se quedaban con ese tributo. El alcalde indio es el que va a cobrar. Miren, pues, se le pagaba el tributo al alcalde indio. De los 774 pueblos de indios, hay 774 alcaldes indios. Cada alcalde indio va a cobrar el tributo de cada pueblo. Con eso vamos bien, ¿verdad? Claro. Correcto. Ahora bien, en 574 pueblos que son los realengos, esos alcaldes le van a hacer llegar ese pago de tributo al rey. Ahora, en 200 pueblos, que son los 200 pueblos de encomienda, el alcalde indio le va a hacer llegar el dinero al encomendero. Ese encomendero que es el conquistador, recibe el nombre de encomendero porque está recibiendo el dinero de esos 200 pueblos. Ese dinero es para ellos, no para el rey, es para ellos. Exactamente, así lo entendí, Eli, gracias. Okay. O sea, cualquiera me dirá, pero entonces, ¿por qué le pagaba al indio y todo? Pero es que durante le estaba pagando al indio, lo está explotando. Le está robando. Sí, Mardoqueo. ¿Qué manda, Mardoqueo? Sí, buenas noches, licenciado. O sea que el encomendero recibía esos impuestos que le captaba el alcalde indio, y aparte de eso le pagaba impuestos también al rey, el encomendero, o sea, los encomenderos. Sí, miren, Mardoqueo, solo vamos a separar algo. El indio paga el tributo obligatorio. Vamos a separar bien los impuestos, porque los impuestos solo los iba a pagar el conquistador. El conquistador va a pagarle impuestos al rey. El indio va a pagar el tributo obligatorio. Va a pagar tributo obligatorio. No sé si me expliqué. Impuestos únicamente pagan los conquistadores, o sea, el encomendero le va a pagar al rey. Los impuestos son llamados los estancos y las alcabalas. Vamos con Jeremías y después con Daniel. Gracias, Lick. Solo así lo entendí, o sea, al final el conquistador no perdía nada porque le pagaba al indio
y después de que le pagaba al indio, él le cobraba al indio lo que le tenía que pagar. ¿Así entendido? Es correcto. Es correcto. Al final no perdía nada, solo daba vuelta el dinero de los conquistadores. Ni tanto. Ni tanto porque lo explotaba. Al final perdían los indios también. Sí, lo explotaba más. ¿Qué manda? Primero Daniel, que había levantado la mano antes. Sí, no, yo no abrí link, gracias. Ah, ok. Sí, Byron, ahora sí usted. Disculpe, licenciada, es que abrí con este correo. Pero una pregunta. O sea que el encomendero, no, perdón, los alcaldes indios cobraban el tributo a todas las aldeas y a los pueblos, perdón. Y después le daba el dinero de uno o dos pueblos a los encomenderos. De 200 pueblos. De 200 a los encomenderos, y ellos ya se dedicaban, los encomenderos le pagaban al rey el impuesto que ellos le tenían que pagar, y los alcaldes le pagaban de los otros pueblos. Y en los 574 pueblos restantes se lo daban directamente al rey. Ah, bueno, está bien, gracias. No, a la orden, con gusto. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Si no, seguimos. Ya vamos. Todo claro, Rick. Avantémosle. Sí. Bueno, ahora veamos las tierras. Pues tierras ejidales. Con las tierras ejidales, cuando el rey toma el control de todo, con la aplicación de las leyes nuevas, el rey toma el control de todas las tierras, pero le va a colocar nombre diferente a las tierras, dependiendo para qué o cuál era su uso. Bueno, y las primeras vamos a llamar tierras ejidales. ¿Cuáles son estas? Donde hay pastos, hay montes, hay paisajes. Son como tierras ociosas donde se puede, miren qué bonito, ¿verdad? Donde podía salir a distraerse el indio, se podría decir. Así muy románticamente, así lo podríamos entender. Son tierras. Sí, Débora. Son tierras indispensables de uso común en los alrededores de los pueblos de indios. Ahorita vamos a entender esta parte. Miren, pues, ¿por qué? O sea, son espacios libres, algo como hoy en día están haciendo en las municipalidades. El parque, algo así. Los parques que están habilitando, como nosotros en la universidad tenemos nuestro parque Las Ardillas, que son áreas donde podemos ir a distraernos. Así les tenían, esas son las tierras ejidales, pero que también servían para recolectar maderas, hojas, leñas, soltar a los animales que ya tenían los indios. Y también, ojo con esto, porque aquí vamos a amarrarlo un poquito para exponer al aire y al sol los hilos y las telas. Los hilos y las telas. ¿Quiénes hacían esto? Las mujeres, porque el indio siempre estaba trabajando, siendo explotado y todo, pero la mujer salía al aire a exponer sus hilos, sus telas, su algodón, que ya vamos a ver del por qué. Esas son las tierras ejidales de uso común, tierras indispensables de uso común en los alrededores de los pueblos. Ponga el asterisquito, tierras ejidales, de pastos, montes, paisajes. O que les preguntaran, las tierras para recolectar maderas, hojas, leña, soltar a los animales, tierras ejidales. Bueno, vamos con ello. Ahora, el otro tipo de tierras, las tierras comunales. Ojo con este dato, tierras comunales de la comunidad, también llamadas, ojo, también llamadas cementeras y de labranzas. ¿Cómo se le llama a las tierras que eran de la comunidad, que también se les llamaba cementeras y de labranzas? Tierras comunales. Estas son las tierras más importantes, cedidas por el rey para el ayuntamiento de indios. Cuando se dieron las reducciones, cuando empieza a formar los 774 pueblos de indios, conformado cada pueblo por 600 indios, hombres, ¿dónde van a vivir?
pues van a vivir en las tierras realengas, esas tierras que le pertenecen al rey, pero donde van a trabajar los indios para poder sobrevivir, le vamos a llamar tierras comunales, donde trabajan. Propiedad colectiva y el trabajo individual producen para ellos su sustento. Cada familia recibe parcelas para cultivarlas y vivir. Recibe una su parcela donde cultiva y donde vive. Esas son las tierras comunales, dadas por el rey. ¿Para qué? Para que viva y que produzca sus propios alimentos. Ahí otra vez respondo a aquella pregunta que me decían, ¿y cómo comían? Producían sus alimentos y se llevaban, así como hoy en día nos ponen nuestra lonchera la jefa. La mera nos pone la loncherita y ahí llevamos nuestra comida para ir al trabajo. Bueno, rápidamente, fácil, tierras comunales, tierras ejidales y ahora las tierras productivas. No las confundamos con las comunales. Las tierras productivas, ojo con esto, pertenecen a los indios ricos. ¿Ya vieron? Diferencia. ¿Y quiénes eran los indios ricos? Los alcaldes indios. Ese alcalde indio que generó riqueza a través de la explotación de sus mismos, de los mismos indios. Pertenece a los indios ricos, esos indios ricos que disponen de medios económicos para comprar tierras con el rey. ¿Cómo obtuvieron riqueza? Cuando recolectaban el tributo obligatorio, no lo reportaban completo, corrupción. A estos les vamos a llamar la capa media alta rural. Capa media alta rural. Ojo, que no es una clase servil. ¿Por qué no es una clase servil? Porque ellos son los que recolectan el tributo voluntario, no trabajan la tierra, solo se dedicaban a recolectar el tributo. Obviamente generaron su riqueza, empezaron a tener tierras. Algunos hoy los tenemos de alcaldes, a otros los tenemos de diputados. ¿A quiénes le llamamos así? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿A la capa media alta rural? La capa media alta rural va a estar conformada en parte por los indios ricos. Por los indios ricos. Bueno, vamos bien. Miren, aquí vamos a pasar rápido. Vamos a hablar del régimen de trabajo colonial y los repartimientos. Ustedes ya realizaron su lectura sobre el repartimiento. Sobre los repartimientos, 8:45, 9:45, ay, que casi vamos a llevar las 2 horas. Son 5 repartimientos, los voy a explicar rápido, solo vamos a ver 2 diapositivas de esto. 5 repartimientos. ¿Qué manda, Sandra? Buenas noches, licenciado, perdone la molestia, sería tan amable de regresar una diapositiva, disculpe, la 33, perdone. Con gusto. Muy amable, gracias, ya. Ok. Este es el repartimiento, que es repartir, o sea, distribuir. Y aquí ya empiezo a explicar. Fácil. 5 repartimientos. Miren, 5 preguntas de examen. Podría ser. No estoy diciendo que eso venga. Yo pensaría, yo no hago el examen, ojo con ello. Yo no hago el examen. 5 repartimientos. Al momento de la conquista hay 2 repartimientos. El primer repartimiento es el repartimiento de tierras. Inmediatamente sea la conquista, está el primer repartimiento, y es el repartimiento de tierras. ¿Y este cuál es? Es el repartimiento de tierras por mérito de conquista. Al momento en que los conquistadores vienen, realizan la conquista del rey, por mérito de que conquistaron, les da tierra. Ese es el primer repartimiento, repartir, entregar, distribuir algo. Repartió tierras el rey. Ahora viene el segundo repartimiento. ¿Y cuál es el repartimiento? El repartimiento de nativos. ¿Y cómo se dio este? Después de la conquista. ¿Por qué? Porque al momento de que se ejecuta la conquista, todos los indios que fueron conquistados, ahorita la vamos a explicar más tranquilo, Marilia. Guárdenos la pregunta ahí. Entonces, termino esto. El segundo repartimiento es cuando el rey encomienda a sus indios a los conquistadores para que les salven el alma. ¿Pero qué hicieron aquellos unos? Pues empezaron a volverlos esclavos. En vez de salvarles el alma, los volvieron esclavos. Y es a eso a lo que entendemos nosotros como
El segundo repartimiento, cuando el rey encomienda a los indios, los empieza a repartir. Sí, lo que pasa que esa capa media alta rural, lo voy a explicar, esa capa media alta rural está integrada por los indios ricos, sí, pero también está integrada por los mestizos acomodados y por los criollos empobrecidos. Bueno, para que lo anote. Entonces, ¿por quién está integrada la capa media alta rural? Por los indios ricos, los mestizos acomodados y por los criollos empobrecidos. Bueno, pero ahorita estamos hablando de repartimientos. Ya vimos los primeros 2 repartimientos. Ojo con esto, que son después de la conquista, antes de la aplicación de las leyes nuevas. Se dan los primeros 2 repartimientos. Sí, Perla, ¿qué manda? Sí, licenciado, con respecto a la al primer repartimiento, usted dijo que era de tierras, que ese se había dado antes de inmediatamente la conquista. ¿Y el de nativos se dio después de la conquista? No. Ahí no le comprendí muy bien. Disculpe. Bueno, explico otra vez. Los primeros 2 repartimientos, que es de tierras y de nativos, es después, o sea, después de la conquista. Inmediatamente después de la conquista se dan estos 2. O sea, se da la conquista como hecho y luego empieza los 2 primeros repartimientos. El repartimiento de tierras, por el mérito de conquista, el rey a todos los conquistadores les empieza a repartir tierras. Y viene, y lo segundo que hace es encomendar a sus indios, que también es repartimiento de los indios. Empieza a darle los indios a los conquistadores. No sé si me expliqué bien, Perla. Es que dice que yo le había entendido, bueno, con el licenciado, que el primer repartimiento, bueno, yo lo que anoté acá, dice repartimiento de indios y encomienda primitiva, no sé si está bien. Repartimiento y encomienda de primitivos. Sí, yo lo que anoté fue repartimiento de indios y la encomienda primitiva. Por eso no la comprendí muy bien ahí. Vaya, mire pues. Es que eso se dio después de la conquista. Es como el premio, Nick. ¿Cómo así? Miren pues. Después de la conquista se da el repartimiento y encomienda. Es correcto, como usted lo tiene. Que también le llamamos repartimiento y encomienda primitivo. ¿Por qué? Porque es en automático después de la conquista. Sí, pero ahorita estamos viendo cómo fueron los repartimientos. O sea, son 5 repartimientos los que se dan. 5 repartimientos. Y ahorita no hablamos de repartimiento y encomienda, sino que los vamos a diferenciar como repartimientos para entenderlos. Primitivo, el repartimiento de tierras y de nativos. O sea, lo que yo quiero que me entiendan es que el rey repartió tierras. ¿Por qué? Por mérito de conquistas. Y repartió nativos cuando los encomendó. Es a lo que llamamos la encomienda. Pero que esa encomienda fue repartir también, porque le dijo, para vos hay tantos indios, para vos tantos indios, para vos tantos indios, te los encomiendo. ¿Para qué? Para que les salves el alma. A eso es a lo que nos referimos. Pero si en el examen le preguntaran, miren, hasta mi sobrina se coló ahí. ¿Qué manda Mardoqueo? Sí, buenas noches, Lick. Ese era uno de los compromisos que tenía la corona española con los conquistadores, de repartirles tierras y también asignarles los nativos. Es correcto, Mardoqueo. Pero como, está muy bien, pero como ahorita estamos hablando de repartimientos, entonces hablamos de... No, hombre, ella está en un internado. No sé qué anda haciendo aquí en este salón.
Estamos hablando de repartimientos. Ahorita no los tomamos como repartimiento y encomienda, que es correcto, Es el repartimiento y encomienda que se dio después de la conquista. Ahorita lo tomamos como cómo es que se dieron esos repartimientos, que primero repartieron tierras por mérito de conquista y que también el rey repartió nativos, después, obviamente, después de la conquista, repartió nativos cuando los encomendó. O sea, vino el rey y empezó a encomendar nativos para que los cristianizaran, pero al hecho de encomendarlos es repartirlos, por eso le llamamos repartimiento. Por eso es que decimos que hay 2 repartimientos después de la conquista, antes de la aplicación de las leyes nuevas, porque los otros 3 repartimientos están después de la aplicación de las leyes nuevas. ¿Estamos? Licenciado, o sea que en pocas palabras, el rey le decía, bueno, por lo que hiciste dentro de la conquista, cómo conquistaste, por tu trabajo te voy a dar 2 manzanas de tierra. Ajá. Pero, aparte de las 2 manzanas de tierra, te voy a dar a 10 nativos para que trabajes esas 2 manzanas de tierra y empeces a tributarme. No. Sí, ¿no? Y no. Es correcto. Lleguemos hasta donde dijo, te reparto 10 nativos. Pero les digo, te entrego 10 nativos, te los encomiendo. Por eso es que aquí dice repartimiento y encomienda. Y encomienda. La encomienda era cristianizar a estas personas. Ahí está, exactamente. Okay. Perfecto, Lick, gracias. Eso era. ¿Y por qué se le llama primitivo? Porque fue después de la conquista. Por eso le llamamos primer repartimiento y encomienda. Y que no se cumplió lo del cuando se hizo la encomienda, porque en vez de cristianizarlo, lo que lo volvieron fue esclavo. Y entre comillas se le llama cristianizar porque en realidad era solo explotación, ¿verdad? No curaban sus almas como lo pintaban. Y no, es que eso está dentro de las obligaciones que el rey les dio. Es que el rey les dijo al momento de que se fueron, imaginemos eso, ahorita se me van a ir mis patojos y bueno, van a ir a conquistar. Tienen 4 obligaciones, muchachos. Conquistar en nombre mío, en nombre del rey, poblar el quinto real y cristianizar. Entonces, después de que vinieron, mataron y todo, bueno, mi rey, ya conquistamos. Ok, ahora les voy a repartir tierras y les voy a encomendar indios. Repartir tierras por mérito de conquista, porque se lo ganaron, y les voy a encomendar mis indios para que les salven el alma, para que me los cristianicen. Por eso es que iniciamos hablando y explicando que los conquistadores anteponen sus intereses antes de los de la corona española, porque el rey les dijo, les encomiendo a los indios para que cristianicen, y ellos ¿qué hicieron? Teniendo tierra y tenían que cristianizar al pobre indio, lo que hicieron es volverlo esclavo y empezar a explotar esa tierra. Pero como ahorita estamos hablando de repartimientos en la época colonial, para que vamos entendiendo, repartimiento en la época colonial, ¿qué repartimientos hubieron? Hay 5 repartimientos, 2 después o inmediatamente es después pues, de la conquista, valga la redundancia, que repartió tierras, ¿por qué? Por mérito de conquista, y repartió nativos en encomienda para cristianizarlos. Perfecto, Lick. Ok. Patricia, sí, es que Patricia siempre me asusta que tenga los micrófonos en el rey. Ok, no, pero ahí vamos muy bien. Ya se están yendo algunos cuantos compañeros, ya tienen sueños que tienen que madrugar. Es para que se despierten. Hombre, digamos pues. Bueno, entonces estos 2 repartimientos después de la conquista, antes de la aplicación de las leyes nuevas.
Con la aplicación de las leyes nuevas vienen los siguientes 3 repartimientos. Y es aquí donde viene la cascarita que le dicen en los exámenes, ¿verdad? Viene el repartimiento de indios, y aquí va a decir a la LIC, pero si me habló de repartimientos de indios, pero el repartimiento de indios después de la conquista, antes de la aplicación de las leyes nuevas. Después de la aplicación de las leyes nuevas, viene el repartimiento de indios feudal. Y el anterior era el repartimiento de indios primitivo. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Entonces acá en el repartimiento de indios feudal, después de la aplicación de las leyes nuevas, es cuando se empieza a repartir a los indios en 774 pueblos de indios, 600 indios hombres en cada pueblo. Así es como lo entendemos. El repartimiento de indios después de la aplicación de las leyes nuevas. Repartimiento de indios feudal. ¿Qué manda, Isaac? Buenas noches, licenciado. Disculpe, nuevamente yo. No mucho comprendí. Lo que usted quiere decir es que con lo que tiene ahorita presentando con la aplicación de las leyes nuevas, cuando ya estaban vigentes esas leyes, se dieron esos 3 repartimientos, ¿verdad? Correcto. Así es. Antes de la aplicación de esas leyes, después, o sea, inmediatamente después de la conquista, fue lo de las tierras y lo de los nativos. Correcto. ¿Es así? Ahora bien, ¿en dónde queda lo que usted mencionó, feudal? Un repartimiento feudal, algo así logré escuchar. Así pero, ¿dónde queda eso? Después de la aplicación de las leyes nuevas, nace un nuevo modo de producción, y es el modo de producción feudal. O sea, eso quiere decir que primero se da la aplicación de las leyes nuevas, como consiguiente a eso se dio lo que es el feudalismo. Correcto. Sí, con esa aplicación de las leyes nuevas, que las leyes nuevas lo que buscaron es abolir la esclavitud. Se logra abolir la esclavitud y nace un nuevo de producción, nace un nuevo modo de producción feudalista, donde el señor feudal es el rey, porque es el dueño de todo, y están los siervos libres tributarios del rey, que le van a tributar al rey. ¿Y cómo se va a dar esa tributación? A través del repartimiento de indios feudal, integrándolos en cada pueblo de indios, 600 hombres en 774 pueblos de indios que tienen que tributar 2 pesos al año para el rey. Muy bien, licenciado. Gracias. Perfecto, no, perfecto. Está muy bien las intervenciones, y gracias a todos que me están apoyando, porque me siento bien, creo que sí se está entendiendo. Aparte, como es un repaso de todo esto, ya lo habían visto en clase, entonces 0 clavos. Ya solo están refrescando. Y entonces, después de nuevamente las leyes nuevas, ya repartimos a los indios. Ahora venimos y encontramos el repartimiento de mercancías. ¿Y cuál es ese repartimiento de mercancías? Es lo que hablábamos del corregidor. Es acá donde entra a batear el corregidor. Ese corregidor que es un comerciante español que viaja de la colonia a España, porque de la colonia él lleva las materias primas para España, y en España él se trae todas las mercancías que no sirven. Bueno, sí, algunas sí servían, pues obviamente, pero todo lo que ya no quieren en España se lo trae a las colonias para vendérselo al indio y de una u otra manera enriquecerse él y ayudar al encomendero, o sea, al conquistador, para que genere riqueza también. ¿A quién beneficia este repartimiento? Tipo pregunta, ¿a quién beneficia el repartimiento de mercancías? Al corregidor. ¿A quién afecta? Al indio. ¿Ok? Claro, Rick. Ok. Claro. ¿Qué manda, Carlos? Todo claro, Rick. Muchas gracias. Perfecto. ¿Cómo funcionó? Ya lo expliqué. Ahora el último. ¿Por qué el corregidor en el libro lo mencionan como
alcalde mayor. Alcalde mayor. Eso no se lo van a preguntar, no se quiebra la cabeza. El corregidor es ese comerciante que venía y traía las mercancías, se enriquece, porque el alcalde, para que no se confunda, el alcalde es el alcalde indio. Y el corregidor es un español comerciante que va y viene y trae mercancías, y alcalde solo el alcalde indio, que es el que se encarga de recolectar el tributo. Y por último, el repartimiento de hilados o hilazas es el último repartimiento. ¿Y de qué trata este repartimiento? Acá vamos a hablar que hay 3 corregimientos, los más importantes, que es Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango. Ojo con eso, ponga el asterisquito ahí. ¿Cuáles son los corregimientos de los hilados o de las hilazas? Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango. ¿Cómo funcionaba esto? Es otro negocio del corregidor. ¿Por qué? Porque el corregidor tiene algodón, por eso el residente hoy que está de moda, ¿han escuchado del algodón? Explotación. ¿Para quién? Para la mujer indio. Ya vieron que es que ese residente me cae bien por eso, porque saben, es culto. Miren pues, el corregidor trae su quintal de algodón, y se lo da a la mujer indio. Ojo, que es ahí donde, porque cualquiera dijera, a la que lujo, no, la mujer no tenía que tributar. Momento, ahí estamos. No, hombre, ya, pónganme atención. Hablé del residente porque habla del algodón, porque sí se explotaba. ¿A quién? A la mujer indio. La explotaban. Porque le entregaban un quintal. ¿Cómo funcionó esto? Le entregaban un quintal de algodón, y le exigían un quintal de hilado, un quintal de hilos. Nunca iba a pasar eso si el algodón, más la merma, más la pérdida. Entonces era la manera de explotar a la mujer india. Porque le entregaban un quintal de algodón y le exigían un quintal de hilados. Entonces, ¿qué pasaba? La azotaban. El corregidor la azota porque no entrega la totalidad que tiene que entregar. Es una manera de explotar del corregidor. ¿Quién se beneficia? El corregidor. ¿Por qué? Porque el poco hilo que tiene no se lo paga. ¿Por qué? Porque le dio un quintal de algodón, perdón que suene repetitivo para que se entienda. Le entrega un quintal de algodón, le exige, le dice que le va a pagar, obviamente, pero le exige un quintal de hilos, cosa que no se da. Entonces, al momento de que no le entrega el quintal, se queda con el quintal de hilos o el poco de hilos, la mitad, lo que tenga, aparte, lo azotaban. Por eso es que hablan de cuando recolectaban el algodón, cómo es que lo explotan. Y los corregimientos, por eso hablamos del corregimientos, donde están las plantas de hilados, donde se trabaja, tiene sus fábricas. Por eso es que encontramos fábricas de telas que nacen desde Quetzaltenango. Ahorita se me fue el nombre de una muy conocida. ¿Cantel? ¿No es Cantel? Cantel, 100 puntos. Correcto, Cantel, muy bien, 100 puntos. Porque viene desde la época colonial, donde se explotaba. Entonces, ¿quién se beneficia? El corregidor. ¿A quién afecta? A la mujer india. Ojo, en este se afecta a la mujer india. Y ahí están los 5. ¿Qué manda, Sandra? Ya casi terminamos. Licenciado, perdone que lo moleste, yo sé que ya vamos contra tiempo, pero ¿será que solo me permite tomar captura, perdone, de la 36, por favor? De la 36 a la que va ahorita, porque traté de llevarlas en orden, disculpe, gracias. Ya. 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 Ok.
Gracias, Principios de muy la amable. política. Ok, a la orden, Sandra, con mucho gusto. Principios de la política agraria colonial. Son 5 principios de la política agraria colonial. Entonces ahí anótelo y de una vez me paso a esto porque va a ser súper rápido. Licenciado, disculpe la molestia. Buenas noches. Con mucho gusto. Material, este material que usted está dando en explicación ahorita por el momento, esa no la comparte más que solo aquí en el grupo y ahí quedó. Solo las fotos que ustedes han tomado. Pues, licenciado, es que miren, al final este es puro, solo le sirve al catedrático para la clase realmente, porque ahí con sus lecturas ustedes complementan. Pero ahí con sus lecturas, más el repasito que hemos dado, creo que les va a ir muy bien. Entonces, pero ahí vayan teniendo las foticas. ¿Qué manda Lizardo? ¿Qué es Cantel? Ah, Cantel es una fábrica de telas. 42, ahí está. Bueno, es lo mismo. Bueno, vamos con la última parte de esto, pues. 5 principios de la política agraria colonial. Señorío es el primero. La esencia es que todo pasa a ser propiedad del rey. ¿A quién se benefició? El rey. ¿Cuándo se da esto? Al momento de la conquista. Todo lo que es conquistado, todo pasa a ser propiedad del rey. Es donde nace, donde se dan los orígenes del latifundio. ¿Por qué? ¿Cuál es el máximo latifundista? El rey. ¿Por qué latifundista? Porque todas las tierras le pertenecen al rey. Él es dueño y señor de todo. Rápido, primer principio, señorío. Tierras como aliciente es el segundo principio de la política agraria colonial. ¿Por qué se dio esto? Tierra como aliciente en el sentido que el rey le va a dar a los conquistadores tierra por mérito de conquista. Si conquistaste, toma tu tierra, disfrútala. ¿Quién se va a beneficiar? Los conquistadores. Es el motor para que siga creciendo el latifundio, porque ahora van a haber personas con grandes cantidades y extensiones de tierra. Empiezan a nacer los terratenientes. ¿Por qué? Por mérito de conquista. ¿Cuáles son esos terratenientes? Que tienen grandes cantidades de tierra que las pueden explotar para generar riqueza. Tercero, tierra como fuentes de ingresos. Usurpación y composición, procedimientos a normar. ¿Qué quiere decir esto? El momento que el rey dio tierras por mérito de conquista, los conquistadores, las tierras como fuentes de ingreso, los conquistadores empezaron a usurpar tierras, empezaron a robar pedazos de tierra. ¿Y qué es lo que hace el rey? Al darse cuenta el rey, bueno, todo le pertenece al rey, el rey viene y una solución y dice, necesito dinero, 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 dinero. Viene el rey y le dice, conquistadores, Pedrito 1, Pedrito de Alvarado, no Pedro Alvarado, Pedrito 1, Pedrito 2, Pedrito 3, te metiste en mis tierras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenés 2 opciones. Te vas a la horca por estar usurpando tierra que me pertenece, o 2, me pagas la tierra. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué decidirían ustedes? Pagar la tierra. Obviamente el rey sabía que eso iban a decidir. Entonces, ¿quiénes ganan? Gana el rey porque le pagan dinero por esas tierras y ganan los conquistadores porque ahora tienen más tierras. La relación acá es que tiene mayor ingresos el rey y los conquistadores tienen más cantidad de tierra. Perfecto, fácil de entender. Y cuarto, preservación de las tierras comunales como políticas, ¿verdad? Políticas agrarias coloniales. Tierra otorgada por la corona para los pueblos de indios. A los pueblos de indios se les da tierras, ¿para qué? Para que el indio viviera. Aquí dice que se beneficia el indio, sí, porque de plano pues tenía que buscar dónde vivir y que más adelante vamos a ver que se las quitan pues, hasta con eso, se las quitan. Latifundio indirecta porque no le pertenece a ninguno, no le pertenece a ningún indio, y es el medio de sobrevivencia y pago de tributos para los indios, porque además en esas tierras comunales trabajan los indios, allí trabajan para tener su alimento.
y todavía de ese alimento tienen que pagar tributo en especie. Bueno, y por último el bloqueo agrario de los mestizos. Ese bloqueo agrario de los mestizos, que era una política